Shalom, shalom, el templo y nosotros. Segunda entrega. Estamos en una serie de charlas sobre la realidad del segundo Bet HaMikdash, del segundo templo, destruido por los romanos en el año 70. Y todas las aristas que el templo tiene para Am Israel y el tashtit, la base también para una paz universal. Los libros nos enseñan, los libros que hablan de las cosas que le han ocurrido a Israel y la cantidad de tiempo que estas cosas han ocurrido, nos enseñan que el primer Bet HaMikdash fue construido 480 años después de la salida de Egipto, que duró 410 años y que fue destruido por los babilónicos, simplemente el grupo mayor, pero incluyó también otros grupos que quisieron atacar a Israel en ese momento. Después hubieron 70 años de exilio en Babilonia y después Am Israel vuelve del exilio en Babilonia, no todos al principio, y comienza una reconstrucción nacional. Que lleva a una reconstrucción obviamente de la ciudad de Jerusalén, sus murallas y el templo. Este segundo templo duró en total 420 años, hasta que fue destruido, como citamos, por los romanos en el año 70, no solo romanos, ese fue el grupo mayoritario, pero también hubo grupos más pequeños que participaron por Heshbonot, cuentas bastante antiguas que tenían con Am Israel. En estos 420 años que duró el segundo templo, cuya destrucción es bastante más fuerte y bastante más importante, entre comillas, a la del primero, y por lo tanto es el templo por el que nosotros generalmente nos lamentamos y recordamos en el día de Tisha B'Av este acontecimiento tan luctuoso. Este templo, el segundo templo, que duró esta cantidad de tiempo, conllevó en sí dos etapas. La primera etapa fue el templo construido por Ezra y Nehemia, bastante precario, al principio de los 420 años, hasta la llegada de Ordus, conocido en la historia como Herodes el Grande. Antes de Herodes habían gobernado la tierra de Israel un grupo familiar que es la familia de los Hashmonaim, que ellos habían luchado en contra de la influencia helenística de los griegos provenientes de Siria, comandados por la familia de los Seleucos, y habían logrado de alguna manera mantener una independencia especialmente religiosa de las influencias helenísticas de los Seleucos. Y debido a esto, ellos establecen como una especie de familia gobernante por 103 años. Esta familia gobernante eran familias de Kohanim. Ellos eran Kohanim y lucharon para mantener precisamente la pureza del trabajo en el templo. Esta familia se extendió por, como dije, 103 años hasta que finalmente la propia familia esta, por el poder que tuvieron, por las características que rodearon a ese poder, ellos mismos desaparecen, también asimilados en la cultura helenística del momento, que era una cultura también bastante decadente porque ya Grecia había perdido todo el prestigio de los años anteriores, y había una nueva fuerza que estaba emergiendo en el mundo, que era la fuerza de los romanos. Y esta fuerza, la fuerza de Roma, es la que finalmente va a decidir instaurar dentro de la Judea del momento un rey a su forma de ver, con su forma de ver, a pesar de que de alguna manera este rey era judío. Y aquí comienza una segunda monarquía, que es la monarquía herodiana,
siendo Herodes el Grande el primer rey, después siguiéndole su nieto Agripas I y después Agripas II. También duraron 103 años. Esto quiere decir que la monarquía, la familia de los Hashmonaim y la familia herodiana gobernaron la Judea en la época del Segundo Templo por 206 años, que es la mitad de los 420 más o menos. Y según las formas que Hazal tienen de pensar, que los sabios tienen de pensar, probablemente tanto la subida de los Hashmonaim como un gorem, como un factor gobernante en el momento, y la subida de Herodes como otro factor gobernante, con millones de pratín, de detalles históricos que pasaron, que no es ahora el momento de desarrollarlos todos, llevaron precisamente a que se dieran las condiciones para que el templo de Jerusalén fuese Behemet reconstruido, hermoseado, ampliado y llegase a ser simplemente la más grande maravilla del mundo antiguo, siendo primero el templo más grande que existía. La mayoría de los demás templos eran más pequeños que el templo de Jerusalén, y haciendo también Herodes una ampliación topográfica del monte del templo y extendiéndolo hasta las medidas que se conservan hasta el día de hoy, que son más o menos las dimensiones de 30 estadios de fútbol. Y en esa dimensión gigantesca estaba el famoso templo de Jerusalén, rodeado de columnatas, o sea, rodeado de pasillos en formas de columnas que rodeaban el templo mismo, o sea, el área del templo, que estaba dividido a su vez en diferentes patios hasta llegar a la parte central, donde estaba la menorá, estaba el candelabro, la mesa, y internamente un cuarto que simboliza la unión entre el cielo y la tierra sobre la piedra con la cual Akadosh Baruj Hu creó el mundo, que conocemos como el Kodesh HaKodashim. En fin, las maravillas y el esplendor que el templo tuvo en ese momento nunca lo tuvo antes, y es por eso que los sabios van a decir que no vio el edificio de Ordus, no vio edificio hermoso en su vida. Akshab, ¿cómo esto llegó a ocurrir? ¿Cómo esto llegó a pasar? En la Gemara, en Masejet Baba Batra, en la página Gimel Amud Bet, Hazal, o sea, los que escribieron la Gemara, nos traen una historia, nos cuentan una historia. La historia no pretende y no está escrita acá como una forma de aprender datos históricos, sino que está estructurada, además, está construido el relato para ser netamente jinují, o sea, educativo. Es decir, que no necesariamente son datos históricos, pero sí son datos que conllevan, que mantienen, que sostienen una forma de educación, una forma para que nosotros, generaciones después, podamos ser educados según el pensamiento de la Torá. Y bajo este pensamiento se relata un relato, valga la redundancia, en el que se muestra cómo el templo de Jerusalén llegó a ser ampliado por Ordus, Herodes el Grande. La Gemara dice que Herodes, Ordus, era un esclavo de la casa de los Hashmonaim. Este es el primer dato que se da, que él era un esclavo de la casa de los Hashmonaim. Este es un dato interesante debido a que este hombre llegó a ser rey finalmente, porque se rebela en contra de sus dueños. Akshab, el hecho de que la Gemara lo califique, lo defina como abda, o sea, lo califique, lo defina como esclavo, es muy, pero muy importante, debido a que según la ley judía, una persona puede comprar un esclavo que no es judío, pero esto significa que lo tiene que circuncidar y tiene que enseñarle a cumplir las mitzvot lotase, o sea, las prohibiciones. Si bien no está obligado el esclavo no judío a cumplir los mandamientos, sí está obligado a no transgredir las prohibiciones. Si no, no podría yo comprarlo, no se lo podría comprar y no se lo podría mantener.
Y en caso que el amo decidiera liberar al esclavo, este esclavo pasa a ser judío completo, es como una especie de gerut, de conversión. Obviamente, entonces tenemos muchísimas preguntas, porque ¿quién le enseña al esclavo qué hacer o cómo actuar? Es el amo. Entonces pasa a ser como una especie de relación de maestro a discípulo en vez de ser una relación de amo a esclavo. Y esto lleva a que muchas veces también lo vemos en las llamadas relaciones que hubo de maestros a discípulos, son bastante peculiares en el sentido de que se ve mucho shimush, se sirve mucho al maestro, como si el discípulo fuese un esclavo de él. Y esto es justamente lo que lleva al aprendizaje más de raíz de la Torá. Entonces, esta institución que es la esclavitud dentro del judaísmo tiene una perspectiva completamente distinta. Estamos hablando más bien de un fenómeno de educación que se hace con el resto de los pueblos. Y así había ocurrido con Herodes. Esto es lo que la Gemara nos quería enseñar. O sea, que había acá una necesidad de educación, una necesidad en que se toma a una persona y al convertirla en esclavo, entre comillas, se la está educando. Y la educación, según como vemos acá, que le van a entregar a Ordus, lo va a llevar a que en algún momento le vaya a querer cambiar un camino muy, muy negativo que tenía por uno mejor. Entonces vemos que la institución esta de esclavitud es algo que es una puerta abierta a muchas cosas grandes. Esto es la perspectiva que la Gemara lo trae. Ahora, en los libros de historia, Flavio Josefo, que es el gran historiador de la época y en que nos vamos a basar para los datos fácticos, los datos reales, él cuenta que durante el principio del gobierno de los Hashmonaim, ellos quisieron apoderarse de más tierras que las que antiguamente tenía la parte denominada Judea después de la vuelta del exilio, y lograron tener un imperio, un reinado con imperio y con tierras en varios lugares, incluso en la Idumea. La Idumea es el sur del actual Jordania, donde se encuentra, por ejemplo, la famosa ciudad de Petra, que está excavada en la piedra, y más hacia el sur el Golfo de Aqaba, y donde se encuentra la Eilat bíblica, de donde era un puerto donde partían las naves del rey Shlomo 3 años a recorrer el mundo y traer el oro y la plata de Ofir. En esos momentos, cuando los Hashmonaim toman todo estos sectores con antigua data y con antigua fama, obligan a los habitantes de la Idumea a convertirse al judaísmo. Cosa que es bastante extraña en general, porque el judaísmo, primero, que no busca convertir, y si alguien se acerca, hay que de alguna manera tratar de probar mucho la fidelidad de la persona que está allí, del prosélito. Pero en este caso fue una conversión a la fuerza, lo que llevó obviamente a que no hubiese una confiabilidad total en Bemet, en la forma en que estas personas se convertían y practicaban después el judaísmo. Simplemente dejaron la boda zará y probablemente también ciertas leyes de kashrut se empezaron a mantener y a cumplir, y así fueron ingresados al pueblo judío. Años más tarde, una de estas personas, que se llamaba Antipater, llegó a tener un puesto importante dentro del reinado de los Hashmonaim, y hay muchos datos, ¿no? Pero simplemente para llegar al tema, él es el padre de Ordus, el padre de Herodes, y Antipater junto con Herodes se rebelan en contra de sus dueños y los asesinan a quienes quedaban, causando de esta manera el fin de la monarquía de los Hashmonaim, y alcanzando Herodes, después de la muerte de su padre, la corona real, que fue firmada y que fue apoyada por Pompeyo Craso, en uno de los triunviratos que había en Roma,
y él apoyó este reinado comandado por Herodes. Este es es el marco histórico. La Gemara continúa y dice: Natán einea beotá tinoket. Él puso sus ojos en una tinoket, o sea, una muchacha, en una mujer de la casa de los Hashmonaim. Voy a leer y después vamos a ver los datos históricos, contrastarlos con la historia. Yom Ahad, un día, Shama escuchó a Jugabra, escuchó a aquel hombre, o sea, él mismo, está hablando en tercera persona. Bat Kala, escuchó como si fuese una voz del cielo. De Amar, Kol Abda de Marid Ashata Matzlach. Que esta voz del cielo decía: todo esclavo que ahora se rebele va a tener éxito. Cam se levantó, Katlineo lekulhu marvate. Se levantó y mató, asesinó a todos sus amos. La Gemara obviamente está haciendo alusión al hecho de que las revoluciones y muchas veces todas esas tendencias anarquistas o revolucionarias parten de algún tipo de voz interna o externa, o de algún tipo de necudad, de punto esotérico, ocultista o místico. Eso siempre está presente y la Gemara lo trae para enseñarnos que esto va a ser así también en otras circunstancias históricas más adelante. Continúa Gemara y dice: Beshiera lejahiya nukta. Y solamente dejó a la muchacha esta que le había puesto los ojos sobre ella. Ki Haza Hajiya nukta, cuando vio a aquella muchacha de Kabae le Minsabá, que él quería casarse con ella, Salika Leigra, subió a un techo, Berama Calambra, y con una voz muy fuerte dijo: Kol man deate, todo el que venga de amar y diga mi bet Hashmonai Kaatina, yo vengo de la familia de la casa de los Hashmonaim, Abdahu es un esclavo, de lo Ishtaira, porque realmente no quedó Minahayeu de ellos, o sea, de los Hashmonaim, Ela Hajiya Nukta, solamente aquella muchacha, está hablando de ella, tercera persona, Behajiya Nukta Nafla Meigra Leara, y aquella muchacha se arrojó del techo a la tierra, o sea, se suicidó simplemente. Esta es al reca de lo que acabamos de leer en el relato talmúdico. Vemos que la muchacha desaparece por suicidio. Si contrastamos a los datos traídos por Flavio, sabemos, por ejemplo, que la esposa de Ordus, de la familia de los Hashmonaim, se llamaba Miriam. Miriam Hashmonait, Miriam la de la familia de los Hashmonaim. Ordus tenía muchas más mujeres, algunas con algunas se casó, otras no, concubinas, pero digamos que la única mujer que podríamos haber denominado de estirpe real de sus esposas era ella, Miriam, y por lo tanto era muy obvio que los hijos de Miriam iban a suceder a su padre. Eso era lo más evidente, y ninguna de las otras esposas y los otros hijos tenían la más mínima opción de llegar a controlar el reinado, debido a que él quería vincularse y su reinado quería vincularse con la casa reinante previa. Sin embargo, hubo algunas conspiraciones que nunca faltan en estas circunstancias y en estos lugares, que hizo que la hermana de Ordus, llamada Shalom, conspirara en contra de su cuñada, en contra de Miriam, y lograra que Ordus finalmente la matara. Cuando los hijos crecen y se casan y de una vez tienen hijos, estos hijos al parecer también querían de alguna manera deshacerse de su padre, o pensaron o quisieron o lo tomaron, de alguna manera algún plan, algún proyecto así. Y nuevamente Shalom, la hermana de Ordus, de alguna manera se dio cuenta o los espió, y al revelárselo a su hermano, Ordus decide también asesinar a sus dos hijos. Tenía muchos más, pero a los dos hijos, cuando estos ya tenían hijos, ya eran grandes. Tanto los hijos de Ordus como la esposa, o sea, la madre de los dos, y la madre de la madre, o sea, los últimos sobrevivientes de la familia de los Hashmonaim, fueron enterrados por Ordus en un lugar especial. Para eso, él mandó reconstruir una antigua fortaleza
de Hashmonaim que existía cerca llegando prácticamente cercanos a Tiberias, en el norte del país, que se llama Sartaba. En este lugar, en Sartaba, que él denominó Alexandrión, allí había una fortaleza, existe las ruinas de eso arqueológicamente hasta nuestros días, y ahí él decide sepultar a los últimos Hashmonaim. Son sus hijos, su esposa, su suegra. Este lugar es un lugar importante, tiene connotaciones bastante peculiares dentro del mundo judío y también dentro del desarrollo del Israel moderno, del Estado de Israel actualmente, para todo tipo de programas o proyectos de seguridad. Esto es lo que la historia nos dice sobre la muchacha. Ahora, probablemente lo que la Gemara nos quiere enseñar, que ella se suicidó debido al hecho que podemos tal vez suponer que las conspiraciones de las cuales hablaba Shalom, la hermana de Ordus, en contra de Ordus mismo, probablemente hayan sido correctas. Y Bemet, la esposa, Miriam, estaba de alguna manera queriendo hacer desaparecer a Ordus para nuevamente reincorporar a sus hijos, no como sucesores de Ordus, sino como sucesores de su familia, y mantener Keilu el gobierno de los Hashmonaim, cosa que al parecer no le resultó. Y es por eso que la eliminó. Y esto sería como una especie de suicidio, lo que quiso hacer. Probablemente ese era el kibún de los acontecimientos en el momento. La Gemara después nos enseña un hecho curioso, un hecho también bastante extraño, que marca también la personalidad y el pensamiento de Ordus, de Herodes. La Gemara dice así: Tamna Sheba Shanim Bedubsha. Él sumergió el cuerpo, o sea, el cadáver de Miriam, de esta muchacha, 7 años en miel, o sea, simplemente la embalsamó en miel. Y de hambre va alea, y de hambre lo va alea. Hay quien dice que tuvo relaciones sexuales con ella y hay quien dice que no tuvo relaciones sexuales con ella. Probablemente no creo que haya sido algo tan extraño para la época conservar los cuerpos de personas importantes por algún tiempo. Conocemos el caso de las momificaciones en Egipto, pero eran por otros motivos, eran motivos más bien de corte religioso con respecto a los viajes que el alma hacía después de que la persona fallecía, pero de esta situación así prácticamente obsesiva que él tenía con esta muchacha, tenemos pocos testimonios en el resto de nuestros libros del Talmud sobre este tema. De hambre la baalea, ha de tamna le itube litzre. Según la opinión que dice que sí estuvo con ella sexualmente, es por eso que quiso mantener el cadáver. De hambre la lo baalea, hay de tamna ki eji de ambru bat melech nesav. Según la opinión dice que no se relacionó sexualmente con ella después de muerta, entonces ¿para qué guardó el cuerpo, no? Entonces hay quien opina que según esa forma de pensar lo hizo para que las personas pensaran que él estaba casado con la hija de un rey. Ahí entonces ya nos relata, nos revela la Gemara que estamos hablando de una Bat Melech, o sea, de la hija de un rey, se refiere a los Hashmonaim previos. Ambru Mandedarish y pasaban muchas cosas con ella, incluso la llevaba a banquetes, se la sentaba al lado de ella, el cuerpo momificado, como para que las personas pensaran que Bemet estaba el rey y la reina. Continúa la Gemara y dice así: Amarman, dijo Herodes, o sea, Ordus preguntó: Mandarish, ¿quién es el que estudia o lee o enseña Mikeref Ajija Tasim Aleja Melech? Solamente de dentro de tus hermanos, o sea, dentro del pueblo judío, personas que sean judías, Tasim Aleja Melech podrás poner un rey. O sea, hay un mandamiento muy explícito
que solamente puede ser rey una persona que sea judío, completo. Y no como él, que al parecer por todo este hecho de esclavitud, según la Guemará, y la conversión forzada, según Flavio, no era considerado realmente como alguien total y absolutamente kasher. Entonces respondieron: los que enseñan la Torá son Rabanán, son los sabios. Cam Catelineu Lekolu Rabanán se levantó y asesinó a todos los sabios. O sea, la cabana es que se ensañó asesinando a los sabios del Sanedrín. Shafkele Baba Bembuta, y solamente dejó a Baba Bembuta, uno de los sabios del Sanedrín, le Mishkale Itza Mine, para tomar consejo de él. Este dato es histórico, así ocurrió, y en varias ocasiones Ordus se dedicó a hacer ratio, como una especie de limpieza de todos sus opositores políticos, no solamente a nivel simple, sino también de los consejeros espirituales de los opositores políticos. Y por supuesto, esto es comprobable, también Flavio habla de esto, del tema del asesinato de sabios. Y deja solamente a uno para tomar consejo de él. La Guemará después trae una conversación entre Abba Bembuta y Ordus, sin que Ordus se revelara delante del sabio quién era, porque al dejarlo vivo lo que se hizo fue le sacó los ojos, lo encegueció. Entonces en cierto momento se acerca a hablar con él y tratan una serie de temas sobre lo cuidadoso que una persona tiene que ser con respecto a lo que habla y de quién habla. Después de esto se revela delante del sabio y le dice que él es Ordus, y en ese momento Ordus hace una reflexión, que obviamente esta reflexión es la que va a dar pie, la que va a abrir el arutz, el canal, a entender el cambio que tal vez en forma interna Ordus está en ese momento viviendo, ¿no? Le dice así: y Abba y Adana, si yo hubiese sabido de Zahari a Rabanán Kulehai, que son cuidadosos los sabios, tanto que son muy cuidadosos los sabios en la forma en que ellos tienen de manejarse, lo Haba Katil Nalehu, no los hubiese asesinado. Ayat ahora Maita Kante de Gabra. Y ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la enmienda de aquel hombre? Se refiere a él mismo, ¿no? Entonces, la Guemará nos enseña acá que hubo, como dije, se abrió algo en él que va más allá de esas, no son errores, pero de esas cosas tan graves como el hecho de matar a los sabios del Sanedrín, o como relacionarse con un cuerpo momificado. Entonces, al parecer, Herodes tiene otro pan, tiene otra cara, no solamente la terrible de una persona asesina y obsesiva. Entonces le pregunta Herodes al rabino, amarle Maita Kanté, ¿cuál es la enmienda? ¿Cómo puedo hacer para cambiar, para corregir lo que hice? Y es entonces donde Baba Bembuta le dice a Ordus lo siguiente, que es el centro, el corazón del relato que estamos estudiando, y que por lo tanto, como ser el núcleo, es bastante difícil realmente de poder entender. Le dice así, amarle, le responde el rabino, Hu kava oroshel olam, él apagó la luz del mundo porque mató a los sabios. Dichtiv, como está escrito, que ner mitzvah betoraor, porque una vela es la mitzvah, la acción, y la Torá es la luz. La Torá quiere decir aquellos que enseñan, que son los sabios, son luz. Entonces le dijo, Yelech beyasok beorosh olam, que vaya y que se dedique a la luz del mundo. Dichtiv, como está escrito, venaharu elav kol hagoim, como dice, y irán hacia él, se refiere hacia el templo, kol goim, todos los pueblos.
Y Kadembre, hay quien sostiene que el ejemplo fue tomado no de la luz, sino del ojo. Y dice, amarle jajusime eino shelolam. Él, o sea, tú acabas de enceguecer al ojo del mundo al matar a los sabios. Dichtiv, como está escrito, Beaya im me'einei ha'edah. Beaya y será si de los ojos de la congregación. ¿Quiénes son los ojos de la congregación? Los sabios, ¿no? Que ven con su sabiduría las circunstancias actuales y prevén las que puedan ocurrir en el futuro. Entonces le dijo, Yelech anda beitasek be'eino shelolam. Anda y dedícate a reconstruir el ojo del mundo. Dichtiv, como está escrito, Ineni mejalel et mikdashi. He aquí que ha profanado mi templo. Geon uzgen, la cima de mi poder. Mahmad eineihem, lo que desean los ojos de ustedes. Ok, hasta acá vamos a analizar esto. La Gemara continúa y nos cuenta cómo se realiza después la estrategia para reconstruir el Bet HaMikdash. Sin embargo, hasta acá tenemos un tema completo de estudio. La Gemara nos dice que el templo se define como la luz del mundo y el templo se define como el ojo del mundo. Y para eso trae psukim que lo prueban. Y el templo se compara con los sabios. En ambas ashvaot, en ambas comparaciones, tenemos que los sabios son luz y el templo es luz, que los sabios son ojos y que el templo es ojos. Y cada uno tiene su explicación a partir de las escrituras. Que los sabios sean luz es lo que acabamos de decir. Torah, or. Torah significa instrucción, enseñar, es luz. O sea, necesitamos a alguien que nos enseñe. Esta persona que nos enseña nos proporciona, nos da luz. La explicación es simple. Ahora que el templo pase se transforme, mejor dicho, en luz, ya es un tema un poco más complejo de entender. El pasuk que traen para decir esto es un pasuk en Ishayahu, en donde el Naví dice que Beaharita y Amin en el futuro, no ahora, no en la época de Ordus, ni en la época del segundo templo, sino que en el futuro van a moverse multitudinariamente hacia él, hacia el templo, los pueblos. Y de ahí entendemos que van a ir a buscar luz. Además, Naharu, la explicación en hebreo es moverse multitudinariamente. Sin embargo, en arameo eso significa iluminar. Entonces, de alguna forma, el pasuk nos quiere enseñar que el templo va a iluminar, va a dar una luz completa al mundo entero, que todos van a querer ir a centrarse allí, a buscar eso. Aunque, como dije, el Naví está hablando de Aharita Yamin, y por lo tanto se requiere acá una explicación. Por otro lado, sabemos que los sabios son los ojos de la edad, son los ojos de la congregación del pueblo. Si hay una tribu, digamos, esta tribu tiene un jajam o jajamín que son sus ojos. Ellos ven el presente, ellos pueden predecir tal vez el futuro debido a la sabiduría que tienen de la observación. Y esto está bien, pero ¿cómo podemos explicar que el Bet HaMikdash el templo, sean los ojos del mundo? Simplemente porque está escrito en un pasuk, como lo trae la Gemara, que decimos Mahmad Einehem. O sea, es el deseo de vuestros ojos. Sin embargo, curioso, el pasuk dice que el templo es el deseo de vuestros ojos. No dice que el templo sea que sean ojos deseados, sino que el deseo de vuestros ojos. Hay que entender obviamente que quiere decir que son ojos deseados, ojos que buscamos, ¿no? Pero de todas maneras es un poco difícil de entender. Voy a plantear una posible havaná,
un posible entendimiento de el marco, en el marco del criterio con el cual se ha comparado al Bet HaMikdash con la luz y se lo ha comparado también con el ojo. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de energía. Esto quiere decir que el templo comunica energía, entrega energía al mundo para que los seres en el mundo reciban esa energía, todos, porque es de una connotación universalista el Bet HaMikdash en Jerusalén. No es particular a un pueblo, sino que es universal. Entonces, al estar construido y al ser implementado con sus respectivas actividades, entonces está entregando energía al mundo. Y el mundo puede utilizar esa energía de la manera que estime conveniente, ya sea para situaciones que sean positivas o incluso para situaciones negativas. No es que al decir la luz del mundo nos estemos imaginando que cuando el templo de Herodes estaba construido, los habitantes de Roma eran todos Benei Noach y guardaban las 7 mitzvot de los Benei Noach. No, no era así, no fue así. Y en el mundo en esa época hubo muchísima Avodah Zará en muchos lugares y también en los lugares extremos como América y en los lugares extremos como podían ser China, la India, el Oriente, etc., la situación era de bastante obscuridad. Y sin embargo, a pesar de eso, el templo era energía. ¿Por qué? Porque la energía se recibe y se extrae, se comunica, se compatibiliza, se relaciona en la medida en que el cli ese está dispuesto y tiene las capacidades para poderlo hacer. O sea, los romanos recibían energías, pero la forma que tenían ellos de expresar después esa energía recibida del templo en Jerusalén era a través del circo, a través de los excesos de todo tipo y así en cada lugar del mundo. O sea, se entregaba una cierta energía, pero los pueblos tenían naturalezas distintas. Y la energía esta lo que hacía era maximizar esa misma naturaleza, no la cambiaba, la maximizaba. Entonces uno puede pensar, pero ¿eso es luz? Sí, porque para poder indicar los cambios, para poder promover cambios, se necesita precisamente que haya una honestidad en la forma para ubicar el lugar desde donde yo quiero cambiar. No podemos ser poco claros cuando queremos hacer cambios y decir, no, yo estaba acá y mi cambio es un poquito más. No, a veces los cambios son muy extremos, de un extremo a otro extremo, como tenemos Gemarot que hablan, por ejemplo, de los pasados Rabbi Akiva, de Shemaya Betalión, que fueron asesinos muy grandes, y de todas maneras los cambios fueron también grandes. Entonces, la otzma que recibieron los pueblos y que recibieron personas de esos pueblos, lo que les va a permitir en un momento, ya sea entonces o durante todos estos 2000 años de destrucción del templo, va a permitir que puedan encontrar un buen camino. Y en el futuro también. Y esa es la luminosidad de la que se está hablando. Akshab, el tema de el ojo, tenemos que entenderlo con respecto al Bet HaMikdash de la misma manera que se entiende con respecto a los sabios. Decimos que son Eineaida, son los ojos de la congregación, y eso que significa, perciben, entienden el presente y pueden también percibir, ver, mirar el futuro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando el templo se considera como ojo, y es el mahmad, es lo que codicia, son ojos codiciables. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la sabiduría, la construcción, la arquitectura del templo proporciona una cierta visión del presente y el futuro. O sea, esas medidas que están contenidas en la Mishnah, en Masejet Midot, esas actividades que están contenidas en la Gemarot que hablan de los Korbanot, en el Masejet Yomá, fantástico, que habla de Yom Kippur, todo un servicio entero que está detallado hasta las partes más mínimas en este tratado. Todo eso lo que da, lo que entrega, es una percepción de la realidad presente
que es exacta. Y como es así, se plantea también un segundo paso, que es la visión del futuro. Y eso es lo que proporcionaba el templo, una percepción exacta de la realidad que se vivía y una proporción también a una visión futura. Estos son las dos definiciones del Bet HaMikdash, como luz y como ojo. Quiero, para completar por lo menos esta parte, la Gemara continúa, pero sin embargo para completar esta idea, que es muy importante cuando se visita Jerusalén, se viene a Jerusalén, las personas van al Kotel, que es una de las cuatro murallas que sostenía, rodeaba el monte del templo. Había una muralla en el norte, otra en el este, otra en el oeste, otra en el sur, y la muralla que estaba en el oeste, en la parte occidental, la que se conoce como el muro occidental. Cuando venimos y nos acercamos a todo esto, lo que tenemos que tratar de entender, estudiar y percibir es precisamente la riqueza que el templo encierra, incluso que hoy día esté destruido, e incluso que hoy día el Srid, lo que ha quedado, es prácticamente nada, pero de todas maneras el lugar está, y ese lugar proporciona justamente esa capacidad energética de construirnos según lo que realmente somos, número uno, y tiene la capacidad, el lugar en sí, por las condiciones especiales, de poder también enfrentarnos con una realidad, una visión de realidad presente exacta y una capacidad de visión futura. El templo y nosotros es algo que es muy pnimi, muy interno. Y eso es lo que lo hace precisamente ser algo de lo cual jamás nos hemos conformado con que esté destruido. Ubezrat Hashem, que podamos verlo reconstruido como luz y como ojo para nosotros y para el mundo.